Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos de nueva cuenta aquí. Padre, gracias de verdad por las bendiciones el día de hoy, por el trabajo que nos das diariamente, Señor, que se multiplique esa bendición para todos nosotros y para aquellos que lo necesiten. Gracias porque nos permite ser una herramienta, Señor, un siervo para poder llevar tu palabra a todas las personas necesitadas. Y sobre todo, Señor, te pedimos que aumentes el número de todos nosotros para que cuando tú vengas nos halles, Señor, dispuestos, dignos delante de ti. Te agradecemos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos aquí y pues vamos a empezar con la lectura. ¿Qué leímos el día de ayer? Ayer leímos 3 capítulos del libro segundo de Samuel y el primer libro que leímos es el primer capítulo que leímos fue el capítulo 12. Aquí mi linda esposa me ayudó, me ayuda, como siempre me ha ayudado, e hizo un resumen acerca de lo que vemos en el Salmo 12. Ok, vemos que David, cuando cometió el pecado con Betsabé, el profeta Natán le dijo una cosa ahí en el versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Qué significa cuando alguien nos dice que tuvimos en poco la palabra? Así, tajantemente, cuando tenemos en poco la palabra, es repudiar la palabra del Señor, es hacerla a un lado, es despreciarla. ¿Se acuerdan que cuando un varón de Israel se quería divorciar de su esposa, le tenía que dar una carta de divorcio? Pues una carta de repudio, repudiándola totalmente como mujer, como esposa, como ayuda idónea. Ajá. Si nosotros y David fue lo que hizo, repudiar la palabra del Señor. Se lo dijo el profeta Natán cuando le dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra del Señor? Y si nosotros nos damos cuenta, la palabra crea. La palabra crea con la sola voz. El Señor hizo todo. No hizo pases mágicos, no juntó nada. Con la pura voz, el Señor creó todo. Con la fuerza de su palabra dio vida al hombre y a todas las cosas que están en el mundo. Ajá, con la fuerza de su palabra calma tempestades, calma los vientos, el mar le obedece, lo vemos cuando el Señor Jesús calma la tempestad y el mar cuando sus discípulos lo encuentran en la barca. El mismo David escribió un salmo, bueno, escribió más de 70 salmos, pero David en el Salmo 138, en el versículo 2, dice así: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. No tengo idea, créanme, no tengo idea en qué tiempo escribió este Salmo David. No sé si fue antes de lo de Betsabé o después de lo de Betsabé. Ahí no puedo comprender porque aquí dice David que dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La palabra de Dios siempre ha sido y será. ¿Qué dice el versículo? Mis palabras no pasarán, ¿no? Su palabra es eternidad. Eh, Vemos que con la fuerza de su palabra, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro? Tampoco fue a verlo, no lo tocó ni nada. Simplemente le dio una orden. Lázaro, levántate, ¿no? ¿Cómo se llama? Y Lázaro se levantó. Vemos que el Señor en Ezequiel, con la pura fuerza de su palabra, cuando le dice a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos secos, cómo se formó en la visión todo un ejército, ¿no? Eh, ¿Saben qué es lo más maravilloso? Que hoy Dios nos sigue hablando a través de su palabra escrita. A veces quisiéramos oír personalmente a Dios, no hay duda de que Dios se comunica con algunos hombres, no con los payasos profetas que dicen que han ido al cielo o que diario les dio revelaciones, son tonterías. El Señor nos habla directamente a nosotros, no tenemos que andar buscando tipos que nos digan qué les dijo Dios a nosotros. Eso es flojera, eso no es leer la palabra de Dios. Si nosotros queremos escuchar la voz de Dios y queremos comprender su voluntad, tenemos que leer su palabra. Eh, Vemos que ya después, regresando al Salmo, al capítulo 12 con David, vemos que el Espíritu Santo provocó que David se arrepintiera.
de todo lo malo que había hecho con Betsabé y con Urías Eteo. Y eso lo podemos leer ahora sí en el Salmo 151. Ese salmo también a nosotros nos da la esperanza de que podemos generar ese arrepentimiento genuino y por supuesto el gozo de ser perdonado. Eso también lo podemos leer en el Salmo de David en el número 32. Pero hay algo importante que tenemos que comprender. El pecado, las acciones que nosotros hagamos van a tener consecuencias. De hecho, el Señor, por medio de Natán, le dijo a David que él no iba a morir por el pecado que había cometido. Sin embargo, sí le advirtió que la espada nunca se iba a apartar de su casa, que sus mujeres serían violadas en frente de todo el pueblo, que huiría pensando que lo iban a matar. O sea, sí hubo unas consecuencias y unas consecuencias terribles para David. De hecho, vemos que la primera consecuencia fue la muerte del primogénito de él y Betsabé. Vemos que después murieron tres de sus hijos, Amnón, Absalón, y después murió Aholiab. Eh, eh, en fin, sí hubo consecuencias y consecuencias terribles, porque eso también no, nos, ¿cómo se llama? Eh, mm, ¿Cómo decírselo? Las consecuencias del pecado nos van a alcanzar aún y cuando ya estemos en Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender que lo que hicimos estuvo mal, pero sobre todo es para crecer espiritualmente y que no lo volvamos a hacer. Después, en el capítulo 13, vimos que David empezó a pagar el pecado, ¿no? Con la muerte del hijo de él y Betsabé. Híjole, pero también en este capítulo, lo que se narra en este capítulo, en el capítulo 13, es muy duro porque hay un hijo suyo y de una mujer. ¿Se acuerdan que una de sus muchas esposas se llamaba Ainoam? Que se llamaba Amnón. Ajá. Y había otros hijos de una mujer. Perdón, no es cierto, les estoy diciendo mal. No, sí, sí, sí. El hijo de Ainoam y de David se llamaba Amnón. Ajá. Pero David tenía otra esposa llamada Maaca. Esa mujer tenía otros hijos, uno llamado Absalón y otra llamada Tamar. Dice la palabra que Amnón se prendió, porque no fue enamoramiento, se prendió tanto, deseó tanto a su media hermana llamada Tamar, que él y un compañero suyo, un primo suyo de hecho llamado Jonadab, Jonadab le diseñó un plan para que pudiera estar con esta Tamar. Y lo increíble es que el plan funcionó y Amnón violó a Tamar. Ahí, ¿qué es lo que nos enseña? Que tenemos que tener cuidado de las amistades que tengan nuestros hijos. Tenemos que vigilar muy frecuentemente qué tipo de amistades tienen nuestros hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a encontrar que esas personas no son ¿cómo decirles? No son las correctas, porque no solo los van a apartar de la palabra de Dios, sino que les van a empezar a enseñar puras cosas que no están de acuerdo con la voluntad del Señor y duda le pueden meter en el corazón a nuestros hijos. Por eso tenemos que estar pendiente de las amistades, porque aquí Amnón se juntó con Jonadab y entre los dos urdieron un plan para violar a Tamar y lo hicieron. Pero saben, híjole, es que está bien terrible todo lo que pasa aquí. ¿Por qué? Porque cuando Amnón logró su propósito, echó a Tamar después de haberla forzado. Tamar inclusive le dijo, pídeme con mi papá y vas a ver que no te va a negar. Pero Amnón no lo quiso hacer y la forzó y la echó de su casa, mandó a sus criados que la echaran de su casa. Obviamente esta pobre mujer se fue corriendo a su casa donde vivía con su hermano verdadero, con su hermano carnal, llamado Absalón. Él la escondió, pero Absalón quedó tan enojado, que durante 2 años planeó una venganza en contra de su hermano Abnón y vemos que también lo logró. Fue un asesinato. ¿Por qué? Porque Absalón mandó a sus criados a que mataran a su medio hermano. De todo esto David se enteró. ¿Qué hizo Absalón? Se refugió en una ciudad de refugio. Ajá, en la ciudad de Jesús. Se fue con su abuelo Talmai, que era el rey de esa ciudad. Ahí estuvo, dice la palabra, que estuvo 3 años escondido. Después, en el capítulo 14, nos damos cuenta que el rey sí extrañaba mucho a Absalón.
Tan es así que cuando Joab vio la manera en que David extrañaba a Absalón, hizo los intentos de traer a Absalón a la presencia del rey. Sí lo trajo, pero el rey no lo quiso ver. Le dijo, sí, pero que se vaya a Jerusalén y que nunca me venga a ver. Bueno, vemos ahí, si hacemos cuentas, eh, entre que violó a Tamar Amnón y que Absalón obtuvo su venganza, pasaron 2 años. Después, este Absalón se fue 3 años a casa de su abuelo materno, ya iban 5. Y después de 2 años que no podía ver a su padre, se cumplieron 7 años de que Absalón no podía ver a su papá. Ajá, entonces, ay, permítanme, porque ya, ay, no sé quién era, pero bueno, entonces, eh, vemos ahí que en esos 7 años lo que pasó fue que Absalón estuvo planeando un ardid para asesinar a su papá. Absalón sabía que después de que Amnón murió, el que tenía el derecho al trono era Absalón, pero su papá era el que le estorbaba. Entonces, cuando se reencontraron, David tuvo sinceridad. Absalón no sabía que Absalón ya estaba, ya estaba maquinando acabar con la vida de su papá para poder acceder al trono. Y hasta ahí llegamos en el capítulo 14. Hoy vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 15 del segundo, bueno, nos tocan 3 capítulos del segundo libro de Samuel. Y escrito está, Absalón se subleva contra David. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corrieran delante de él, y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que vinieran a mí todos los que tienen pleito o negocio? Ay, permítanme, porque esta cosa, ajá, todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando uno se acercaba para inclinarse a él, él extendía su mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido al Señor, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si el Señor me hace volver a Jerusalén, yo serviré al Señor. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta, dirán, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Giló. Perdón. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levántense y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Dense prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos, todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardaran la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante, y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Het iban delante del rey. Y dijo el rey a Itaí Geteo, ¿para qué, perdón, ¿para qué vienes tú también con nosotros?
vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos. Y el Señor te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itaí al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, ahí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itaí, ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y he aquí, también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallo gracia ante los ojos del Señor, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijera, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le parezca. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con ustedes sus dos hijos, Aimás tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mira, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de ustedes que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Señor, el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar ahí a Dios, he aquí Usai, arquita, que le salió al encuentro rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David, si pasas conmigo me serás carga, mas si vuelves a la ciudad y dijeras a Absalón, Rey, yo seré tu siervo como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. ¿No estará allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oigas en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me enviarás aviso de todo lo que oigas. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Capítulo 16 del libro segundo de Samuel, escrito está. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos, y un cuero de vino, y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí que él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, Rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Baurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo, arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. El Señor te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en el lugar del cual tú has reinado, y el Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque el Señor le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Déjenlo que maldiga, pues el Señor se lo ha dicho. Quizá mirará el Señor mi aflicción y me dará el Señor bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba, llegaron fatigados y descansaron ahí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel,
Entraron en Jerusalén y con él Aitofel. Aconteció luego que cuando Usaí Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalón dijo a Usai: ¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usaí respondió a Absalón: No, sino que de aquel que eligiera el Señor y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Aitofel: Den su consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón: Llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultara la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Capítulo 17 del libro segundo de Samuel escrito está: Consejos de Aitofel y de Usai. Entonces Aitofel dijo a Absalón: Yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: Llamen también ahora a Usaí Arquita, para que de asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usaí vino a Absalón, le habló Absalón diciendo: Así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usaí dijo a Absalón: El consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Usaí: Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio caen algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyera dirá: El pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconteció pues que todo Israel se junta a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallara, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugia en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre ahí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque el Señor había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que el Señor hiciera venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: Así y así aconsejó Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, envíen inmediatamente y den aviso a David diciendo: No te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Aimás estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David, pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron, y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo, y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿Dónde están Aimás y Jonatán? Y la mujer le respondió: Ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieran ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey David, diciendo: Levántense y dense prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra ustedes. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciera. Ni siquiera faltó uno que no pasara el Jordán. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Mahanaín, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel.
Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galad. Luego que David llegó a Mahanaín, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comieran, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Con eso terminamos la lectura de los capítulos corrientes del libro segundo de Samuel. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 3 de la primera carta de Pedro. ¿Pero qué vimos ayer? Ok, está increíble todo lo que vimos, sino mi esposita amada me ayudó a hacer un resumen, porque yo andaba, ahora sí anduve como loco, bueno, siempre ando como loco, ¿no? Pero bueno, cuando Pedro habla de piedras, Pedro habla de piedras, ¿a quién se refiere esto? Utiliza esta imagen de piedra y nos remite a unos pasajes de la escritura. El Salmo 118, versículo 22, el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 14, el capítulo 28, versículo 16. El Señor Jesús sí que les enseñó bien a todos sus discípulos. Pedro nos enseña que la iglesia no es como un lugar, no tiene nada de malo, pero Pedro nos enseña que no es como un lugar hecho por mano de hombres, sino que es un templo vivo y espiritual en donde todos los creyentes son las piedras vivas, pero el Señor Jesús es la cabeza, es el fundamento, es la piedra del ángulo que nos da la dirección correcta. La iglesia en el sentido espiritual son todos los creyentes en Cristo y a la cabeza, es decir, no como un grupo individualista, sino como que cada creyente está conectado al otro. Ajá. Dios llamó a otros a trabajar con nosotros. ¿Para qué? Para que podamos predicar su evangelio. Pero siempre debemos de tener en cuenta que la piedra fundamental es Cristo, la piedra de ángulo, la piedra viva, la piedra sobre la que se edificó la iglesia. No como dicen otras religiones que la iglesia se edificó sobre Pedro. Es una total porquería de mentira la que les enseñan a sus feligreses. Porque Jesucristo, en todos los pasajes que les acabamos de decir, nos vamos a dar cuenta que la iglesia se fundó sobre Jesucristo, no sobre un hombre común y corriente como todos nosotros. Pero Pedro también le llama a Cristo, que es la piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Aquí viene lo malo para todas las personas, porque las personas que se niegan a creer en el Señor Jesús cometen el error más grande de su vida. No puede haber un error más grande que no creer en el Señor Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es la única persona que puede salvarlos. Hace unas cuantas, bueno, sí, ya hace varios videos, yo les preguntaba a ustedes de qué nos vino a salvar Jesucristo. Muchos dicen que del pecado, muchos dicen que de la enfermedad, muchos dicen que de la muerte. Sí, sí nos salvó de eso, pero hay algo así, algo totalmente específico de lo cual nos llama, nos viene a salvar el Señor Jesús. Lean la palabra y se van a dar cuenta de qué nos salva el Señor Jesús, pero también pierden la oportunidad de que el Señor Jesús les dé sentido a su única vida. No hay reencarnaciones como se creen en otras religiones, no hay otras vidas. Si ustedes andan consultando espiritistas o psicólogos que los regresan a ver que yo antes fui un capitán, que yo antes fui un marinero, que yo antes fui una mujer, esas son verdaderas tonterías, esas son tonterías. Dios nos dio una única vida para aprovechar el regalo de la gracia. Ajá. Por tanto, todos aquellos que han decidido decirle no a una salvación tan grande como la que nos otorga con su sacrificio, lo único que hacen es caer en manos de un Dios airado. Y la palabra dice que el Señor nos libre de caer en manos de un Dios airado.
Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión, como les comentaba, nos toca el capítulo 3 de la primera epístola de Pedro. Como les dije, porque uno es presumido, pero en realidad epístola significa carta. Entonces, de la primera carta de Pedro, capítulo 3, escrito está: deberes conyugales. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu amable y apacible, afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas, si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Una buena conciencia. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredaran bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas también, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Nada más como colofón, si ustedes se dieron cuenta, en la lámina que les pongo para la lectura de la palabra, subrayé e hice más grandes las letras de este versículo de Pedro, el versículo 15. Mañana lo explico. Ese sí lo voy a explicar porque me encanta. Disculpen, este es uno de mis versículos rema. Si no saben qué es rema, también mañana se los explico. Es uno de mis versículos rema, porque me encanta defender la palabra de Dios. Y ante cualquier persona, no me importa si es ateo, si es panteísta, si es católico, si es testigo de Jehová, la fe que profese, me encanta defender la palabra de Dios. Me me enoja mucho los cristianos con malas doctrinas. Si bien a las otras personas las respeto un poquito con sus argumentos, a un cristiano que trae mala doctrina, sí les tenemos que dar una revolcada tremenda para que se den cuenta en el error en el que ha estado viviendo. Si Dios lo permite, mañana haremos los comentarios pertinentes. Señor, gracias, Señor, porque nos has preparado diariamente para presentar una defensa efectiva de tu fe, para no quedarnos callados, para que no se burlen de nosotros, Señor, porque tú has puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro espíritu la paciencia, Señor, el conocimiento que viene de lo alto.
No es que necesites que te defendamos, Señor, tú necesitas que te representemos, pero también, Señor, nos mandas la prueba de saber que nuestra fe es razonada, que sabemos lo que estamos predicando, que sabemos lo que estamos leyendo. Ese sentido, ese ministerio que nos has dado, Señor, nos llena, nos completa. Toda la palabra de Dios ha sido siempre suficiente para nosotros. Te pedimos, Señor, que nunca, nunca, nunca dejes de estar bendiciéndonos con ese conocimiento, con esa sabiduría que viene de lo alto, y que también, Señor, enciendas el fuego en el corazón de todos nuestros escuchas para que se animen a estudiar tu palabra, para que se animen a meditar su palabra, Señor, para que se animen a leer tu palabra, pero sobre todo, que todos juntos aprendamos a vivir tu palabra. Gracias te damos, mi Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos, mi Señor Jesucristo Salvador, y gracias te damos, mi Señor Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen.